Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos Reyes Álvarez. Nos encontramos otra vez en este espacio de la Sociedad Peruana de Filosofía. Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Filosofía, de su presidente Rubén Quirós Ávila. Eh, esta noche vamos a entrevistar al filósofo peruano Gustavo Flores Quilopana, eh, quien ha venido publicando durante estos últimos años una serie de libros en donde aborda los principales problemas contemporáneos desde la filosofía. ¿Cómo estás, Gustavo? Lo tenemos esta noche. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación, Carlos, en nombre de la Sociedad Peruana de Filosofía. Bueno, gracias a ti, Gustavo, por haber aceptado la invitación. Eh, Queremos hablar de varios temas con Gustavo, eh, pero quisiera empezar preguntándole por los recientes sucesos en en el Medio Oriente. Hemos sido testigos hace unos días del atentado de Hamas en Israel, y estamos viendo también hoy la respuesta bastante dura de Israel en Palestina. Es algo que se veía venir, dicen muchos especialistas, pero este es solo uno de los tantos problemas que estamos afrontando hoy día a nivel mundial, porque hace poco, también hace un año o año y medio, hemos visto que eh, Rusia ha invadido Ucrania, eh, y ha puesto en tensión a las principales potencias mundiales. Entonces, y claro, y si sumamos esto también al gran momento de crisis nacional que vivimos ahora, estamos viviendo, al parecer, tiempos de cambios, tiempos de transformación. Y sobre eso queremos preguntarle a Gustavo Flores, ¿cómo estás viendo, digamos, el panorama internacional y mundial ahora mismo, Gustavo? Me parece que Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, tiene toda la razón al decir que no se trata de un atentado de Hamas. Se trata de 54 o 56 años de opresión del pueblo palestino por parte de Israel, de la política sionista, que es una ideología política totalitaria y expansionista con ropaje religioso. Entonces aquí el atentado es por parte de Israel, no por parte de Hamas, porque si queremos paz, y la paz hay que reconocer que se edifica con los ladrillos de la justicia. Sin justicia no hay paz. Y el primer protagonista de haber faltado a la justicia no es el pueblo palestino, es el régimen sionista de Israel. Entonces aquí el atentado es por parte de
Israel durante 50 y tantos años, que ha oprimido y ha expropiado territorio de los palestinos. En San Marcos tuvimos un gran personaje, un filósofo que fue nuestro maestro, Juan Abugataz. Él fue representante de la OLP. El principal representante en el Perú fue filósofo, Juan Abugataz. Y con mucha valentía, él defendió la causa palestina. Ya no hay otro representante a nivel filosófico, pero la filosofía peruana puede elevar su voz de protesta ante la despiadada, desproporcionada y cruenta respuesta del régimen sionista, expansionista y militarista de Israel sobre el indefenso ciudad de la Franja de Gaza, porque Israel no está atacando reductos, como dice, donde se refugian los elementos de Hamas. No, estamos viendo y todo está filmado, felizmente. Está haciendo tierra arrasada y por eso que ha causado un daño casi del 80% de la ciudad de Gaza y, y, y ha producido más de 5.000 víctimas civiles, exclusivamente civiles. Esto era totalmente innecesario, porque si Israel se jactaba y se jacta de tener una sofisticada fuerza militar, no le costaba nada hacer espionaje a través de sus drones para ubicar a las huestes militares de Hamas y no estar masacrando al pueblo indefenso palestino. Los dos ataques a los hospitales se llevaron más de 500 víctimas y de los 5.000 muertos, más de 3.000 son niños. Entonces, el Netanyahu es el nuevo Herodes de nuestro tiempo. Y ese nuevo Herodes tiene su protector en el imperio norteamericano y sus satélites vasallos de la Unión Europea. Hay que decir las cosas como son. La filosofía no es para encubrir la verdad, la filosofía es para desencubrir la verdad, la aleteia. Entonces, aquí lo que vemos es una agresión sistemática. Y esta agresión sistemática también se dio en el territorio del Donbass. Porque acá no se trata de una invasión de Rusia. Esa es la versión del imperio. Aquí lo que se trata de un operativo especial militar de Rusia, después de haber aguantado durante 8 años el bombardeo y la masacre de los elementos civiles en el Donbass, que estaban siendo masacrados en una campaña genocida por el régimen nazi de Zelensky, auspiciado por el imperialismo norteamericano desde el régimen de Obama, que fue el que se encargó de hacer el golpe de Estado. Entonces acá las cosas son claras y la versión occidental se cae por todos lados, se desmenuza. Es una versión fabricada para encubrir sus intereses egoístas, colonialistas y de dominación de la gobernanza mundial que se le está escapando de las manos. Y efectivamente, como tú al final dijiste, estamos en un tránsito histórico. No es que nos parezca que estamos ya en un tránsito histórico. Estamos en un tránsito histórico que corresponde desde el mundo unipolar, que hace agua por todos lados, hacia el mundo multipolar. Y esto tiene una honda significación metafísica y filosófica. Y precisamente por eso es muy importante que los filósofos estén en el escenario público, estén en los medios de comunicación, porque son precisamente los que nos orientan, nos guían, nos explican un poco lo que está pasando en el mundo. La gente pues extraña, ¿no? Frente a tanta guerra, a tantos conflictos, a tantas muertes, pero no sabe lo que está ocurriendo y no sabe lo que se puede venir. Una de las cosas que he visto en los libros que he revisado de Gustavo Flores es que en todos ellos él hace una revisión del pasado, digamos, de los acontecimientos más importantes del pasado, también de las ideas del pasado. Y muchos suelen como ignorar el pasado, despreciar el pasado, esquivar el pasado, pero lo que el pasado nos da es que nos ayuda más bien a encontrar respuestas y a tener, digamos, mucho mejor claro el panorama hacia adelante, hacia el futuro, ¿no?
Em, Vamos a hablar de cada uno de los libros de Gustavo Flores. Vamos a hablar del ser y la realidad, de Nietzsche y la metafísica inmanente, de filosofía, ser e historia, Prometeo liquidado. Son varios libros que Gustavo ha venido publicando. Él en esta entrevista nos va a hablar un poquito de cada uno. Va a reflexionar también a partir de estos libros sobre lo que estamos viviendo hoy. Así que lo que ha mencionado es solo una introducción. Y vamos a comenzar con este libro que él ha titulado Humanidad en peligro, Tercera Guerra Mundial, y que está relacionado precisamente a las reflexiones que él nos ha hecho hace un momento. Él aquí sostiene que nos estamos sacudiendo con los dolores del parto de un nuevo mundo, ¿verdad? Ya lo había mencionado, estamos en un mundo en transición, en transformación, y además Gustavo Flores nos dice que estamos muy cerca a una apocalíptica guerra nuclear. Gustavo, ¿cómo puedes sumar tú el conflicto entre Israel y Palestina a lo que ya había sucedido con Rusia-Ucrania y, digamos a todo lo que se viene y que analizas en este libro, Humanidad en peligro? Me parece que son varias versiones las que se están manejando. Israel piensa de que esto fue planificado por Irán. Y los que piensan aún peor dicen que fue planificado desde Rusia por Putin. Pero viéndolo de manera muy fría, eh, en realidad ha sorprendido. En realidad el evento bélico del Medio Oriente ha sorprendido al propio Estados Unidos, lo ha tomado por sorpresa. Esto quería decir entonces que, no es algo que ni lo planificó el mundo occidental y que también tomó por sorpresa al mundo multipolar. Ahora, ha sido un momento preciso para que pueda ser reivindicado realmente la historia del pueblo palestino, porque la guerra en Ucrania estaba concentrando toda la atención en un momento en que el mundo occidental, encabezado por Estados Unidos, ya no tiene recursos militares ni económicos a su disposición, según la confesión de sus propios líderes militares, para seguir abasteciendo a Ucrania. Tanto es así que ahora los elementos, los pertrechos militares están siendo dirigidos exclusivamente a Israel. Esto es otra señal de que los ha tomado por sorpresa al mundo occidental. Ahora, el problema acá es si realmente sabía Estados Unidos y sus megacorporaciones, su élite plutocrática, sabía a lo que se enfrentaba, provocando una guerra híbrida con Rusia, sabiendo lo que, no solamente de que creyendo que iba a salir bien todos sus sanciones económicas que han salido un tiro por la culata, sino que creían que esto podía debilitar a Rusia y que podían arrinconarla, y ha sido todo lo contrario. Pero además, estaban provocando a una potencia nuclear, estaban provocando a un país que es superior en armas nucleares a los propios Estados Unidos. Entonces, la pregunta acá es, ¿quién puede estar detrás de este malévolo plan? Y no es difícil hacer la elucubración ni escarbar mucho para darse cuenta que quien maneja los hilos de la geopolítica internacional imperial es el reducido grupo llamado del Club Bilderberg. O sea, en otras palabras, los 350 megamillonarios del planeta que, según el informe de las Naciones Unidas, entran cómodamente sentados en un Boeing 747. Esos son los que manejan los hilos de la política mundial. ¿Cómo a esta gente se le pudo haber ocurrido provocar a una potencia nuclear como Rusia? A través, empezando por una guerra híbrida y luego sobrecalentando el conflicto con una casi guerra inminente con la Unión Europea, o sea, con la OTAN, y eso significaría con los Estados Unidos. Y ello representaría un conflicto nuclear directo. ¿Cómo es así que esta gente pueda haber pensado que una guerra de esta naturaleza pueda ser ganada? Esto se viene planificando desde hace bastante tiempo.
Brzezinski fue uno de los que más pensó en cómo podía doblegarse a Rusia y para poderse apoderar de los recursos estratégicos de este país tan inmensamente rico. Pero para ello también, por ejemplo, se ha levantado la voz de Elon Musk. Y Elon Musk es muy significativo lo que ha dicho, porque ha señalado directamente que el mundo unipolar se está dirigiendo directamente al desastre. Esta voz de Elon Musk representa no una voz aislada, sino una voz en minoría dentro del club o del Reich Bilderberg, que no debemos pensar lo que es un grupo homogéneo. Ese viaje relámpago que hizo, por ejemplo, Kissinger a China para entrevistarse de manera rapsódica y de manera sorpresiva con Xi Jinping, en realidad, ¿a quién representaba? Representaba al brazo diplomático y negociador del Reich Bilderberg, pero que están en minoría. Entonces, los que están en mayoría, los que son hegemónicos en este momento, están por la guerra nuclear. Y estos son los belicistas del Reich Bilderberg. El Reich Bilderberg también tiene tendencias, y hasta el momento podemos advertir dos. La que está por el conflicto termonuclear mundial y la que está por las negociaciones y por una transición diplomática y negociada hacia un nuevo mundo. Entonces, lo que aquí vemos es una tensión verdaderamente apocalíptica, porque no solamente se trata de Ucrania, no solamente se trata de Oriente de Medio, sino también se trata del sudeste asiático. Tres frentes. Y una guerra de estas dimensiones realmente sería calamitosa y apocalíptica, porque se trata de escenarios nucleares. No es un secreto que Israel tiene 300 bombas atómicas y se sospecha que ya Irán tenga algunas bombas atómicas, y China y Rusia obviamente se van a defender con bombas nucleares. Entonces esto va a representar el fin de la civilización humana, que demostraría que no ha sido capaz de superar su etapa tecnológica. Realmente vivimos un momento muy dramático en el que se están tensando las fuerzas para evitar una catástrofe de esta naturaleza y poder seguir el curso de la historia de la manera menos riesgosa y menos calamitosa posible. Interesante lo que nos menciona Gustavo Flores. Él nos dice que existen grupos de poder que dominan el mundo, y que en realidad no serían grupos, sino sería un solo grupo, ¿verdad? Y dentro de este habrían posiciones, algunas más belicistas, otras más, como podremos llamarle, más negociadoras, ¿no? Están intentando negociar a esto que podría ser o podría tener un desenlace fatal. Eh, bueno, esto es más o menos lo que Gustavo Flores nos menciona en el libro Humanidad en Peligro, tercera guerra mundial, porque podría producirse una tercera guerra mundial, conociendo ya los antecedentes, ¿verdad? Conociendo la historia. Y también ha surgido en estos últimos meses, ¿no? Un nuevo producto que Occidente nos está dando y que también está imbricado en todos estos problemas, que es el de la inteligencia artificial. Estamos viendo que ya muchos empresarios, desde los más grandes hasta los más pequeños, están usando inteligencia artificial. Y Gustavo Flores tiene también un libro que está dedicado a este tema. Este libro titula Prometeo liquidado, inteligencia artificial y juicio final. Él aquí habla de la posibilidad de llegar a una cibercracia inhumana. ¿Qué nos podrías comentar, Gustavo, de este libro? Este libro en realidad es una advertencia filosófica sobre lo que nos puede pasar si no cambiamos la base cultural nihilista, anética, hedonista, nominalista y narcisista del occidente liberal. Porque esta es una base perversa. Y si la inteligencia artificial se sigue desarrollando sobre esta base cultural perversa, evidentemente que va a representar un peligro para la supervivencia humana. Entonces, no es que la inteligencia artificial sea en sí misma un inminente espada de Damocles, no, sino que bajo el contexto cultural, espiritual de esta decadente civilización neoliberal, es una amenaza.
Y por eso es que la inteligencia artificial debe sustentarse sobre otra reestructuración espiritual y cultural de la civilización humana. Y para eso se necesita acabar, que sea sustituida, que se hunda definitivamente el régimen unipolar, que es profundamente hedonista, nihilista, anético. Por eso es que representa el hundimiento del mundo unipolar, representa en realidad el hundimiento de su imagen del mundo, porque cada época es el imperio de una determinada imagen del mundo. Y la imagen del mundo que ha predominado desde la modernidad es la imagen del mundo de Occidente, no de Oriente. Y esta imagen del mundo tiene como corazón, como meollo, la terrenalidad, la preeminencia de lo inmanente y la desaparición de lo trascendente, la supresión de lo trascendente. Esto ha hecho que el mundo unipolar haya llegado hasta la hora presente disolviendo la tabla de valores, disolviendo la libertad humana, atacando el pensamiento, atacando la verdad, atacando la razón, desfundamentando la metafísica y la ontología. Entonces, es un ataque sistemático a todo. Incluso el sexo ahora se llama género, y la ideología de género es realmente la perversidad más grande que puede haber aflorado sobre esta base sin valores, sobre esta base anética y del nihilismo occidental. Entonces, el hundimiento del mundo unipolar representaría en realidad la reconfiguración de la modernidad o de una nueva modernidad sobre una nueva imagen del mundo, basada en la tradición, basada en la religión, en una nueva espiritualidad, en la reconciliación de Dios, del hombre con Dios, en la vuelta a las esencias y a una recaptura de la metafísica, lo cual no quiere decir que hay un divorcio con la ciencia, no, sino que hay un diálogo con hegemonía del espíritu humanista, lo que hoy no existe. Y por eso es que se siga desarrollando la inteligencia artificial sobre la base cultural de la ideología nihilista del mundo unipolar es un verdadero y un inminente peligro. Gracias, Gustavo. Más o menos a principios del siglo XX también la ciencia estuvo bastante en debate, si es que no lo estuvo antes cuando se originó, porque también cuando los seres humanos utilizamos herramientas de ese tipo, que son productos de la inteligencia, pueden ser para bien o pueden ser para mal, y sobre todo cuando la introducimos en contextos de crisis, ¿no? Porque a principios del siglo XX estábamos viviendo una de las crisis más grandes que la humanidad afrontó con la, con la, con la, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fueron casi consecutivas. Y hoy Gustavo Flores Quelopana nos está diciendo algo parecido, nos está diciendo que la inteligencia artificial también puede ser bastante nociva en un contexto de transformación como este, ¿no? En un contexto de hegemonías, ¿verdad? De la hegemonía del mundo unipolar. También sobre esto nos habla Gustavo Flores en otro libro suyo, uno que titula Nietzsche y la metafísica inmanente. Ya ha hecho referencia sobre este libro hace un ratito, pero quisiera preguntarle un poco más sobre la esencia del libro, porque aquí él habla de que existiría un nietzscheanismo contemporáneo que se encuentra en crisis, ¿verdad? Y hay como dos visiones enfrentadas actualmente, ¿no? Una que ya había mencionado, la del mundo unipolar, la del occidente liberal, imperialista, frente a otro, más cristiano, más multipolar, respetuoso de la tradición, de la familia y los valores fundamentales. Explícanos un poco más el meollo de este libro, Gustavo. En realidad, cuando se ve a Nietzsche en todo el conjunto de sus categorías, llegamos a la conclusión de que el amor fati y el eterno retorno expresa una metafísica, pero expresa una metafísica no de índole trascendente, sino una metafísica de índole inmanente. Nietzsche no se dio cuenta y no lo dijo en estos términos, pero no es necesario que lo haya dicho porque lo dejó planteado y está ahí expresado. Su metafísica se trata de una metafísica de la inmanencia del eterno retorno, de un universo que retorna siempre a lo mismo. Y el amor fati consiste en que el sabio del superhombre debe resignarse a su destino. En realidad es una gran
una gran contradicción en la que culmina el pensamiento nietzscheano. Pero eso es subalterno. Acá lo esencial es el carácter inmanentista del pensamiento de la metafísica inmanente de Nietzsche, que es lo que caracteriza y que coincide con el espíritu inmanente o terrenalista de la modernidad. Es por eso que Nietzsche, a pesar de todo su espíritu anticatólico y antirreligioso y anticristiano, no representa una verdadera superación de la esencia de la modernidad como él también pretendía, porque no solamente atacó a la metafísica trascendente del cristianismo, sino que encuentra su raíz en el conceptualismo platónico y socrático. Y este conceptualismo platónico-socrático es también parte de la modernidad. Entonces, él creyó enmendar la modernidad a través de los valores vitales y la importancia de la vida. Pero esto lo lleva no a salirse de la inmanencia, sino a entornillarse más en la inmanencia, aunque en términos irracionalistas. Y es por eso que esta visión del mundo de Nietzsche en realidad está hoy día expresada de manera bastante dramática y trágica por los neonietzscheanos de la filosofía postmoderna, que han terminado por la desfundamentación metafísica del mundo. Y son pues los filósofos del devenir. Se han ido al lado más contrapuesto del ser, el puro devenir. Y el puro devenir pues es la locura del cambio permanente y del cambio perpetuo. Y a esta locura del cambio permanente y del cambio perpetuo se condice muy bien, por ejemplo, con el espíritu de la ideología de género. ¿Por qué? Porque en el espíritu de la ideología de género, lo que late, ¿qué es? Lo que late es una ideología culturalista en el que se niega la esencia de las cosas y en el que el existente es el que determina su propio ser, no su naturaleza, sino su propio ser. Es el existente el que al margen de la existencia de cualquier esencia suya puede determinar su propia existencia como él lo determine. Entonces, esta arbitrariedad antinatural es la que está expresada en este desbordamiento nihilista de esta metafísica inmanente, que representa un peligro y colisiona con las posibilidades de una reestructuración metafísica del mundo. Para poder ver a Nietzsche en toda su dimensión, hay que verlo en la presente conmoción geopolítica que representa un terremoto en los actuales momentos de la historia humana. Porque el derrumbamiento del mundo unipolar es en el fondo el derrumbamiento de la metafísica inmanente que Nietzsche también representa. Gracias, Gustavo. Interesante la contradicción que ha encontrado Gustavo en Nietzsche, porque Nietzsche es un gran crítico y también se lo supone un superador de la modernidad, pero estamos viendo que más bien en muchas cosas afirma, continúa, lleva hasta sus últimas consecuencias la, la modernidad. Eh, Gustavo, para el público, ojalá nos puedas explicitar un poquito sobre la inmanencia y la trascendencia. ¿A qué te estás refiriendo cuando hablas mucho de esos conceptos? Sí, para hacerlo bastante simple, sin perder el rigor, podemos decir inmanente igual a terrenal, lo terrenal. Esta semilla de la inmanencia se siembra desde la filosofía nominalista, sobre todo con Ockham y de Escoto. Entonces, ellos ponen el énfasis en lo individual. Los universales no existen, lo que existe es el ente individual. Desde allí arranca, desde el movimiento nominalista, arranca esta famosa vena empirista que va a tener un gran desarrollo y sobre todo dominante y hegemónica en todo el pensamiento moderno. Y que le va a dar el énfasis a lo terrenalista, a los hechos empíricos. De ahí que uno de los axiomas incuestionables del empirismo es que lo real es lo fáctico. Lo que no es fáctico no es real. Y Hume es uno de los principales representantes de ese tipo de pensamiento. Al fuego con la metafísica. El racionalismo tiene una visión más moderada y más contemplativa con la metafísica,
pero su camino va a ir también por ese derrotero y va a madurar sobre todo al compás de la revolución científico-técnica hasta llegar hasta nuestros días hacia un empirismo no solamente positivista, sino naturalista y materialista. Entonces, estos dos grandes circuitos de agua que se confluyen en el desarrollo del pensamiento moderno, solamente va a configurar dos cosas. Primero, el rechazo de lo trascendente, la divinidad, Dios. Dios que es en su naturaleza un ser trascendente, sin dejar de ser inmanente, por lo menos me refiero al Dios cristiano, pero sobre todo en su naturaleza íntima es trascendente, es negado. Y el mundo moderno se queda solamente con una parte de la realidad. Y esta parte de la realidad no es la trascendencia. Más bien esta es negada para quedarse solamente con la inmanencia, con lo terrenal, con lo empírico, con lo fáctico. Y esa sería la distinción que debemos manejar para entender la dicotomía en el que ha desembocado el mundo moderno y que se enfrenta a su propio naufragio por haber exagerado la nota terrenalista e inmanentista y que nos ha conducido en el siglo XX a una realidad de la más inhumana que hemos podido enfrentar desde el siglo XX. El siglo XX, justo cuando se muere Nietzsche en 1900, se muere él, empieza uno de los siglos más calamitosos, más peligrosos y que no ha cesado de aumentar el peligro justamente con el pensamiento, con la radicalización del pensamiento inmanentista y terrenalista, que está llegando a sus últimos extremos. Y este formalismo extremo del capitalismo postmoderno es el que expresa mejor los peligros de la humanidad nihilista. Porque ¿qué es el nihilismo? Para el común entendedor, es la negación de todo tipo de valor. Metafísico, político, económico, todo. Humano, antropológico, todo. Ahora todo es inventado a capricho de los instintos y de los deseos humanos. Gracias, Gustavo. En el devenir de la filosofía hemos visto, en realidad todos los que estamos involucrados en la filosofía somos testigos de este tránsito que se ha producido, ¿no? Porque la metafísica surge, la preocupación por lo trascendente surge en la antigüedad griega y hemos visto cómo la filosofía y los filósofos europeos en realidad han ido con el tiempo desgajándose cada vez más de lo trascendente, cada vez más de la metafísica, al punto de llegar a suprimirla, ¿no? En algún momento. Y bueno, nos encontramos en ese gran problema, ¿no? Actualmente. Vamos a entrar a otro libro de Gustavo Flores. Este titula, a propósito de lo que ya nos ha mencionado, titula Ser y Realidad. También es un libro de Gustavo. Él aquí nos habla del ser como con dos caras, ¿verdad? Como un ser infinito e infinito que están como en contrapunteo, que el ser tendría pues una realidad manifestada y no manifestada también. Y en alguna parte también él menciona, y ya lo había dicho hace un momento, que hay que vivir lo sagrado, dice, sin cortapisas, dice en el libro, ¿no? Tanto en lo trascendente como en lo inmanente. De repente puedes ampliar un poco más de lo que ya estabas diciendo y también pues nos hablas del libro, Gustavo. La idea esencial de este libro, Ser y Realidad, consiste en que la modernidad identificó o redujo la realidad solamente con la realidad finita, con la temporalidad. Ser es tiempo. Y este germen y esta semilla temporalista es la que va a predominar de manera hegemónica a lo largo de todo el desarrollo de la filosofía moderna hasta nuestros días. El pensamiento moderno, el pensamiento filosófico moderno es profundamente anti-eternalista y es profundamente temporalista. No es necesario señalar, ¿no?, que una de las obras filosóficas de más impacto en el siglo XX fue Ser y Tiempo de Heidegger, y ese fue su drama. El drama de Heidegger fue, a pesar de haber estudiado para pastor, su drama es que reduce el ser al tiempo, en diversos matices y diversas formas. Y esto ratifica que tampoco Heidegger pudo atisbar una verdadera superación de la metafísica inmanentista de la modernidad. Se quedó atrapado en el esquema inmanentista y terrenalista de la propia filosofía moderna. No fue capaz de ver más allá del contexto de la modernidad, del meollo metafísico inmanente de la modernidad.
Este libro es por eso que enfatiza con énfasis, con mucho relieve, enfatiza con mucha fuerza que el ser, si bien es cierto, el ser no es la realidad no es solo el ser en cuanto manifiesto, también es el ser en cuanto no manifestado. Es decir, el ser no solamente se reduce a su dimensión finita y temporal, también hay el ser infinito y eterno. Y solamente es bajo esta diferenciación, o sea, en otras palabras, bajo una no reducción del sentido, no caer en el sentido unívoco del ser, sino recapturando el sentido multívoco del ser, es posible entender la realidad en toda su complejidad, en vez de empobrecerla como se ha venido haciendo en el pensamiento metafísico de la modernidad terrenalista. Y por eso es que si hacemos esta operación, como la pretende hacer en el fondo de manera intuitiva e instintiva el mundo multipolar, entonces se abren nuevamente las puertas del hombre para que se reconcilie en su vida espiritual con Dios y con las esencias del mundo, y así pueda vivir lo trascendente y lo inmanente de manera religiosa. Es decir, lo divino no solamente está en lo inmanente, también está en lo trascendente. Y hay que respetar las distancias y las diferencias. No se trata de una visión panteísta a lo Spinoza, ni, a lo, ni al gusto de Einstein, como era su preferencia. Acá se trata de una visión filosófica en donde se respeta y se recapacita en la significación multívoca del ser. El ser no solamente es finito, sino también es infinito. Y las dimensiones de la realidad son múltiples. Es por eso que el hombre pertenece a una compleja realidad y en él se conflictúan estas dos dimensiones del ser, y por eso el hombre siente un llamado hacia lo eterno, un llamado de su espíritu hacia lo infinito, porque el hombre no se agota en la materia. El espíritu no se reduce a la mente ni al cerebro. El alma existe y el alma está más allá de esas dimensiones. Gracias, Gustavo. En esa misma línea, yo había visto que Mariano Iberico está también, porque él habla mucho de la aparición, y cuando él afirma que la aparición es esta relación íntima y permanente entre el ser y el aparecer, es que el ser está precisamente allí, en lo trascendente, mientras que el aparecer está en lo inmanente, ¿no? Son dos realidades en realidad que están digamos, imbricadas, entreveradas, ¿no? Confundidas, ¿no? No podríamos separarlas. Vamos a pasar a otro libro de Gustavo Flores que titula Filosofía, Ser e Historia, ¿no? Para seguir en la misma línea. Él dice aquí que desmontaría, ¿no? El supuesto origen griego de la filosofía y presenta una teoría de las racionalidades filosóficas. Él dice aquí que la teoría de las racionalidades filosóficas van de la mano con un estilo de verdad epocal que plantea un historicismo ontológico, que sería el don de la revelación del ser, y que delinea la aproximación a una verdad asintótica, ¿verdad? Háblanos un poco más de este libro, Filosofía, Ser e Historia, Gustavo. Sí, este libro se basa en una investigación que arranca más o menos ya hace unos 15 años, en la línea de la reflexión del pensamiento precolombino. Y así voy desbrozando el camino del sentido multívoco del filosofar, y que Grecia no es la medida de toda filosofía posible. Es decir, las características que presenta la filosofía griega no tienen por qué ser las características de la universalidad del pensamiento filosófico. El hombre es por naturaleza una criatura filosófica, pero simplemente no ha filosofado siempre de la misma manera y de la misma forma. No siempre lo ha hecho de espaldas a la religión, ni no siempre lo ha hecho desde el principio de la identidad y de la no contradicción, sino también lo puede haber hecho, y lo hizo efectivamente en otros orbes culturales, desde el punto de vista de la armonía de los contrarios. Esto entonces da la pista para descubrir que el sentido multívoco del filosofar justifica el acerto de que Grecia no es la medida de toda filosofía posible y de que se posibilita el descubrimiento de otras formas del filosofar. Una de ellas,
antes del pensamiento logocrático que empieza con Sócrates para adelante, existiría el pensamiento mitocrático. Logocrático, el imperio de la razón bajo el principio de identidad. Mitocrático, el imperio de la razón bajo el principio de la armonía de los contrarios. Pero luego habría que profundizar este análisis, porque si el hombre es por naturaleza una criatura existencialmente filosófica, es decir, que se pregunta por el fundamento del mundo desde diversos ángulos y maneras y formas, entonces, ¿qué hubo antes de lo mitocrático? Y lo que hubo antes de lo mitocrático está representado por la figura del chamán. Pero no estamos hablando del chamán actual, obviamente, estamos hablando del chamán del paleolítico medio. Y este chamán del paleolítico medio tiene una relación y un contacto espiritual con la realidad muy singular. Y a esto lo denominé la forma del filosofar mitomórfico, anterior al mitocrático, con sus características peculiares. Pero si el hombre nuevamente es una criatura filosófica, ¿qué representaba, por ejemplo, lo descubierto en el yacimiento prehistórico de Atapuerca, en España? Todo aquello era la instalación de toda una fábrica, de un yacimiento, de una fábrica de herramientas de piedra. Pero esto es algo mucho más complejo, porque significa la concepción de un mundo teleológico, con una finalidad bien establecida, con una armonía en la concepción de las cosas y del mundo. Entonces, ello nos condujo hacia el descubrimiento de otro tipo de filosofar del paleolítico inferior. Es decir, no solamente el Homo sapiens es atribuible el pensamiento filosófico a través de la pintura rupestre, sino también a otro tipo de formas homínidas, como el neandertal, que ya está confirmado de que tuvo una forma de lenguaje y también fue uno de los que primero hizo arte rupestre. Pero arte para nosotros no es necesariamente arte para ellos. Podría haber sido un acto mágico de contacto con los espíritus de la naturaleza. Entonces, a esa forma del paleolítico inferior, de otras formas homínidas, les correspondía un tipo de filosofía que se llama filosofía, que la llamé filosofía numinocrática, de lo luminoso, haciendo uso del término de Rudolf Otto en su libro Lo Santo, en donde se trata de una relación en donde no hay división entre el yo y el tú, o el esto y el aquello. Hay una unidad, y es en esa unidad el hombre trata de orientarse y dar explicación de las cosas. Entonces, hasta allí tendríamos 4 tipos de formas de haber filosofado el hombre, pero aquí empezaba el peligro. ¿Acaso esto no es una forma de justificar el relativismo filosófico? Si hay relatividad o hay relativismo en la filosofía, entonces no hay verdad. Ese era el peligro de incurrir en relativismo. Por eso es que aquí había que hacer una distinción muy matizada de lo que es la verdad filosófica, para poder distinguir entre lo que es la forma y el fundamento. El fundamento siempre ha sido el mismo, el contacto misterioso del hombre con la realidad, pero la forma ha sido diferente, mediante el éxtasis chamánico, mediante el contacto luminoso, mediante el mito, mediante las ideas lógicas del principio de identidad. Entonces, ¿cómo explicar y dar forma a esta manifestación dual del contenido y la forma, del contenido permanente y de la forma modificable de la filosofía a lo largo del desarrollo del pensamiento filosófico? A través de una metafísica ontológica o de un ontologismo historicista, donde el historicismo no incurra ni recaiga en relativismo, sino que mediante el reconocimiento de este fundamento eidético permanente del filosofar, que es el contacto del hombre con la realidad en su esfuerzo por dar explicación al mundo, es lo permanente que justifica salir y superar y no incurrir en el relativismo filosófico, para defender una visión metafísica fuerte de la realidad de la propia filosofía. Esto es parte de la discusión de la metafilosofía. Gracias, Gustavo. Así es la filosofía occidental que tal como como la conocemos, y que Gustavo habla mucho de lo logocrático, ¿no? Para referirse a esta forma de pensar,
suponen un aplastamiento de otras formas de pensar que, que coexistieron en realidad, ¿no? Dentro del mundo griego clásico, ¿no? Eh, y que Gustavo Flores habla sobre este pensamiento, ¿no? De la lucha de contrario, ¿no? De lo mitocrático. Vamos a pasar a otros dos textos para ir cerrando con esta serie de libros dedicados a la filosofía. Vamos a pasar a Acotaciones del Pensar. Gustavo Flores nos dice aquí que el vivir el pensar, hay que vivir el pensar como un acontecimiento antes que como una tarea y una pasión, ¿no? También nos dice que él hace alusión a la acotación eh, porque es ser, porque es una inmediatez que no aspira a la totalidad. Háblanos un poco de este libro tuyo, Gustavo. En la universidad, el sistema universitario, sobre todo en nuestros medios dependientes, eh, hacen un gran daño, especialmente a la filosofía, porque encorsetan el pensamiento bajo unos esquemas de la más diversa índole que no permiten el discurrir del pensar a su libre arbitrio. Realmente hay factores externos que esto también hace que impere, pero esto es lo que influye en el empobrecimiento del pensamiento filosófico. Un filósofo necesita libertad, y una libertad absoluta, completa para pensar. Si su propia casa de estudios no le va a permitir con reglamentos de ese tipo hacer ello, entonces lo único que lo está haciendo es empobrecer el pensamiento filosófico. Y esto es lo que hemos podido ver en los últimos 50 años en la universidad. En el mundo dependiente, después de Augusto Salazar Bondi, que fue en realidad un gran insurrecto en el sistema universitario, no podemos encontrar figuras, al margen también del padre Gustavo Gutiérrez, pero a todos les costó, a todas estas figuras excepcionales les costó caro pensar desafiando los cánones del pensamiento académico, que es profundamente conservador, no es innovador. Por lo menos en Europa todavía hay un amplio margen para los pensadores. Aquí no hay margen para los pensadores. La universidad es enemiga del pensador. Le gusta aplaudir y consagrar al pensador ya hecho, pero hacer pensadores no, ni siquiera lo tiene en sus planes. Entonces, no es posible eh, eh, producir acotaciones mientras no haya un pensamiento libre. El acotar, ¿qué es? El acotar es no solamente un rendir homenaje a la inmediatez del pensamiento que se enfrenta a una realidad nueva y que no aspira a la totalidad sistemática. Y la universidad constriñe el pensamiento a una totalidad sistemática. Si nosotros pensamos, por ejemplo, la tesis de lo barroco en el Perú, esa famosa tesis, y nos preguntamos, ¿sería posible que eso sea aprobado como tesis en el mundo contemporáneo con las reglas de hoy? No solamente de APA y todo lo demás, sería imposible. Pero lo primero que van a exigirle es un lenguaje llano y directo. Y obviamente que esa tesis no tiene nada de lenguaje llano y directo, ni comprensible. Es un lenguaje sumamente culto, en donde todavía se respetaba, porque en los años 50, en aquellas épocas, todavía había gente culta y gente que defendía el espíritu culto en la universidad. Hoy no, hoy lo que vemos en las universidades no solamente es su mercantilización, sino su deshumanización creciente. Por eso es que la universidad actual es la primera responsable del empobrecimiento del pensamiento filosófico y solamente se preocupa de la especialización del ser humano, o en otras palabras, de ser un tornillo que se adecue muy bien al aparato de explotación económica imperante y nada más. Y los filósofos son en realidad un estorbo. Esto lo dije en una conferencia junto con nuestro amigo, el filósofo Quintanilla. Él es de la Católica, ¿no? Me miraba raro protestando. Entonces, para no molestarlo, dije, bueno, menos en la Católica. Pero eso tiene su explicación, no era ironía, porque las clases dominantes reclutan determinado estrato de estudiante educado en un estrato alto. Esta gente no se va a rebelar nunca. Los rebeldes son generalmente los que vienen desde las clases medias.
Marx no fue de familia rica, no fue tampoco de familia obrera, Lenin tampoco, Gramsci tampoco. Entonces, ¿quiénes reclutan a las clases medias? Las universidades nacionales. ¿Y dónde está la represión del pensamiento filosófico? En las universidades nacionales, justamente. Allí es donde hay que controlar más el pensamiento filosófico, que es sumamente incómodo para el sistema. Y entonces aquí viene nuevamente, si queremos revivir las acotaciones de un pensar libre, que no aspire a totalidades sistemáticas forzadas de miles de tesis que pasan que aprobadas y que pasan para el olvido eterno, tenemos que recuperar la libertad de pensar. Y para recuperar la libertad de pensar tenemos que romper con este mundo de dominación neocolonial que viene desde arriba. Cuando digo desde arriba, no digo desde lo alto, sino viene desde el sistema imperante, que es un sistema imperialista que está al servicio únicamente de la economía y de la deshumanización del hombre. Entonces, el filósofo tiene que volver a recapturar su libertad y tiene que volver a recapturar su sublevación, su rebeldía. Porque sin un espíritu rebelde, el filósofo se convierte meramente en un mero profesor de filosofía, incapaz de elevar su voz ante cualquier situación y repetir los moldes conservadores de una universidad que sofoca el pensamiento en aras de la conservación del sistema económico. Gracias, Gustavo. Así es bastante cierto. Cuando uno ingresa a estudiar en la universidad pública, bueno, en el caso de nosotros como grupo Pedro Zulen, lo primero que encontramos fue una malla curricular muy occidental, ¿verdad? Muy europea. Y había pues un cursito, dos cursitos dedicados a la filosofía peruana y latinoamericana. Y allí nació todo. Allí fue la semilla del grupo Pedro Zulen, que bueno, hoy el presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, Rubén Quiroz, asesora. Y la filosofía peruana y latinoamericana es subversiva también, ¿no? Eh, y bueno, y es bastante incómoda, ¿no? Fuimos, ¿no? Haciendo filosofía peruana y latinoamericana, fuimos bastante incómodos para los docentes que eran muy, pero muy occidentalistas, ¿no? En ese momento. Vamos a pasar a un penúltimo libro de Gustavo Flores que titula, porque vamos a acabar con el de la ufología, titula Infinito Universo y la Soledad Cósmica. ¿Qué nos puedes decir de este libro que todavía no lo has publicado ya o está Ya próximo a está, publicar? ya está, Ya acá está. está. Ah, ya, ¿Se ve? excelente. ¿Se ve? Excelente, sí, 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 sí. Sí. Sí, acaba de salir hace unos días. Este es en realidad mi cuarto libro sobre el tema ufológico. El primero fue Ufología, mitoide de la carrera armamentista en la era tecnológica. El segundo fue, creo que fue un año después o 2 años después, sobre la crisis de ufología, expresión de la crisis del pensamiento en la modernidad. El tercero fue el que ha salido este año, Ufología, el gran fraude, y este es el cuarto. ¿Cuál es la diferencia de este cuarto? La diferencia de este cuarto es que acá, a través de 10 diálogos, profundizo en la tesis antropológica, que expresa que el hombre contemporáneo, al haber perdido a Dios, al haber perdido las esencias del mundo, al haber perdido la seguridad en sí mismo, al haber perdido su sitio privilegiado que tenía en el cosmos, no soporta el vacío. Se siente amenazado. La incertidumbre lo tiene aquejado en la desesperación y en la angustia. Y si no se entrega a las drogas disolventes y destructoras, necesita entregarse a una creencia. Y esta creencia es en los seres extraterrestres. Entonces, lo que aquí pongo el énfasis es en la situación antropológica de la modernidad tardía, de esta modernidad de la disolución nihilista, para desbrozar que junto a la tesis demonológica y a la tesis militar y a la tesis metafísica, se justifica una visión antropológica. Porque el hombre no soporta la soledad cósmica, necesita inventarse hermanos mayores, seres extraterrestres, seres intergalácticos que vienen a salvarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tema de este último libro.
Entonces, bueno, no lo sabía, pero entonces este libro está en sintonía con ese libro ya que Gustavo ha publicado que titula Ufología, el gran fraude. Este libro es especial, es bastante especial porque estamos viviendo un contexto en el que ya parece que las autoridades norteamericanas están al menos, ¿no?, investigando, al menos dando pie a que el tema se pueda discutir sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Eh, pero lo que nos dice Gustavo es que más bien hay dos objetivos aquí, ¿no?, sobre el tema extraterrestre. Dice que es un fenómeno preternatural del demonio, ¿no? Creo que te estás refiriendo al imperialismo o a los países imperialistas No, no, al con lo de demonio mismo, demonio, al demonio como o al ser demonio mismo, personal, allá, sí. que se camufla, acá dice que se camufla, ¿no?, el demonio extraterrestre para engañar al hombre con seres venidos del espacio. Y por otro lado, Gustavo también nos dice que esto es utilizado como un psicosocial para los humanos, eh, para encubrir con secretismo el costoso desarrollo de tecnología avanzada para nuevas armas militares. Háblanos un poco más de este libro, Ufología, el gran fraude, Gustavo. Sí, en este tercer libro, aquí el énfasis lo pongo en la tesis demonológica, porque ya la tesis militar la había tratado en el primer libro que mencioné. En cambio acá, el análisis, el peso del análisis recae sobre la tesis demonológica. ¿Y cómo procuro demostrarlo? Empezando por las ingenuidades de Michio Kaku, este connotado físico que se ha hecho tan popular sobre todo con sus obras últimas sobre ciencia ficción y que muy alegremente ha dado conferencias diciendo de que sí, se puede tratar de super tecnología avanzada, de civilizaciones desconocidas. Bueno, el asunto es de que si seguimos indagando en las investigaciones serias, porque el 90% en este campo pertenece solamente a investigadores esotéricos, es decir, es espantosa la cantidad de propaganda esotérica que hay en este terreno, y apenas un 10% puede ser considerado como algo serio, investigadores serios de todos los campos, física, antropología, psicología, eh, teología, del campo bélico también. Entonces, si nos restringimos a este campo específico de investigaciones que pueden ser tomadas en serio, lo primero que podemos constatar es lo siguiente. Las leyes de la física son iguales acá como en el último rincón del universo. Si observamos objetos que violan las leyes de la física, entonces no son seres físicos. Serían porque sencillamente se disolverían ante semejantes desafíos a las leyes de la naturaleza. Morirían con semejantes movimientos de esos objetos. Si no son seres físicos, son máquinas. Y si son máquinas, ¿de dónde vendrían? ¿Y para qué vendrían? ¿Solamente vendrían para mariposear en los cielos? ¿Para fastidiarnos un rato y dejarse filmar y fotografiar haciendo un espectáculo de malabarismo? No, tampoco tiene sentido. Entonces, no se trata ni de máquinas superinteligentes, ni de seres físicos biológicos. Entonces, ¿de qué se trata? Si no son seres físicos, entonces son seres espirituales. Pero si son seres espirituales, esos sí pueden adoptar cualquier forma y pueden hacer espectáculos aéreos a su regalada gana. Pero hay otra cosa, hay más evidencia sobre esta clase de apariciones en sentido espiritual demonológico. Y es que John Mack, un afamado psiquiatra norteamericano de una prestigiosa universidad de ese país, analizó 100 casos dentro del espectro de sus pacientes que según ellos, habían sufrido abducciones. Y publica el libro Abducidos, que provocó un escándalo y no lo pudieron sacar de la universidad porque tenía un tremendo prestigio, pero sí le hicieron la guerra. Bueno, llega a una conclusión bastante interesante. Dice, en primer lugar, esta gente no está loca. Esta gente cuenta cosas verdaderas, que para ellas son verdaderas. En segundo lugar, aparte de sanas, cuentan casi un patrón homogéneo. Secuestrados contra su voluntad,
han sufrido vejaciones sexuales. Se ha tratado de justificar tales prácticas de estos supuestos seres con apariencia como los llamados grises, y que son aterradores, y que todos dejan traumas, todos dejan traumas. Y la pregunta última que se hace John Mack es, yo quiero mantenerme en mi campo científico, no quiero dar ningún tipo de elucubración fuera de mi campo. Sin embargo, me llama profundamente la atención de que vengan a hacer daño a esta clase de seres. Si esta tesis de John Mack la enlazamos con la primera de que no se trata de seres físicos sino espirituales, entonces se trata de seres espirituales malignos. Pero si a esta segunda tesis de John Mack le sumamos el tercer análisis de otro investigador serio como el físico y matemático Vallée, el francés François Vallée, que dice que se trata de seres de otra dimensión. Él no se atreve a salir del paso de la ciencia y decir que se trata de dimensiones espirituales, pero dice simplemente de otras dimensiones y que son capaces de alterar la mente y actúan sobre la mente produciendo alucinaciones que le parecen al alucinado muy reales. Entonces, no es que nos están llevando por un paseo por el cosmos, no es que nos están haciendo una excursión por el universo y nos han subido a su nave espacial, sino se trata únicamente de un sueño inducido por esta clase de seres que tratan de justificar esta clase de prácticas inhumanas sobre seres que quedan traumatizados. ¿Y quiénes serían capaces de hacer eso? Nuevamente, los demonios. Y hay otra literatura seria también de teólogos que se han dedicado no a complacer a los platillistas, a los que creen ciegamente en los platillos, sino en analizarlo concienzudamente, y les ha llamado la atención lo que cuentan los abducidos. ¿Y qué cuentan? El siguiente discurso casi homogéneo. Primero, que tratan de convencerlos de que Jesucristo es un astronauta. Segundo, de que la Virgen María concibió gracias a la copulación con otro ser del espacio. Y que Dios no es ninguna persona, sino que es una energía cósmica. Entonces, ellos dicen, ¿qué clase de seres podrían estar pregonando este nuevo tipo de religión? Que es profundamente anticristiana. Esto es algo sumamente extraño, sumamente rarísimo. Y llegan a la misma conclusión. Y son varios tipos de teólogos, ahí los tengo. Y dice que esto tiene que ser manifestación demoníaca. Y como tales, son muy antiguos. No tiene por qué ser de la última ola, sino que esto viene pues desde la antigüedad. Porque se trata de seres que han precedido a la existencia del hombre. Así que la tesis demonológica le pongo énfasis no solamente en los raptos, las abducciones, sino también en las mutilaciones de ganado y de animales que quedan sin explicación para los peritos, los agroglifos, que también quedan como cosa desconocida y también han tratado de demostrar que puede ser hecho por humanos, pero hay otros que son muy complicados y es muy difícil hacerlo en unas horas, en una noche. Entonces, esta clase de cosas solamente vienen a distraer la atención, pero que han tenido mucha eficacia, porque conozco de primera mano sectas, gente que se ha metido a ser gurú de esta clase de secta, gente con dinero, con mucho dinero, y que cree a pie juntillas en estas cosas, y que dedica su vida incluso a viajar por el mundo a esta clase de conferencias para difundir por ejemplo, estas cosas de las momias de Maussan, que es una burda y grosera estafa. Y la gente de hoy, como vive pues la depresión de la verdad y vive el jolgorio de las falsas noticias, de las fake news, cae ingenuamente en la creencia en esta clase de versiones platillistas, que en el fondo no es más que el deterioro irracionalista de la razón de la modernidad, decadente y nihilista, y anética y sin valores. Entonces, hoy el hombre está en más peligro espiritual que antes porque vivimos una serie de fenómenos que confluyen en una profunda depresión cultural. Y esta depresión cultural es la que está detrás de la promoción de esta clase de creencias demonológicas
que obviamente no solamente son explotadas por esta clase de seres espirituales, sino que también forma parte de la campaña diversionista del imperio norteamericano, especialmente para desarrollar con presupuestos negros todos los planes secretos de armas nuevas y que demandan pues una ingente cantidad de dinero que no pasa por la aprobación del Congreso y que tiene que mantenerse en secreto. Así que también ellos son parte de haber alentado esta clase de creencias platillistas para desmedro de la racionalidad del hombre moderno. Gracias, Gustavo. Gustavo nos ha hablado de forma sucinta de cada uno de sus libros. Voy a repetir cuáles son: Ser y Realidad, Nietzsche y la Metafísica Inmanente, Filosofía, Ser e Historia, Prometeo Liquidado, Ufología, El Gran Fraude, Humanidad en Peligro, Tercera Guerra Mundial, Acotaciones del Pensar, Infinito Universo y La Soledad Cósmica. Son estos 8 libros que tienes, Gustavo. Aparte tienes más. Sí, se puede constatar yendo al archivo de la Biblioteca Nacional, a su registro, que tengo consignadas 187 obras. Uh-huh. Y estas 187 obras. 187, que se pueden allí verificar, no como un sujeto que una vez me escribió que eran puras carátulas. Si fueran puras carátulas no estarían registradas en la Biblioteca Nacional. Y estos 8 libros que has mencionado corresponden a la producción de este año. De este año, 2023. Muy bien. Gustavo, para finalizar, ¿qué te parece si venimos también al contexto nacional? Porque, digamos, es inevitable, estamos viviendo un momento de crisis, algo que no vivíamos. O sea, se han juntado muchas cosas, digamos, ¿no? Incluso el contexto internacional está influyendo mucho en nuestros problemas nacionales. ¿Qué nos puedes decir del momento actual? La depresión democrática que vive la política peruana en los actuales momentos es directa responsabilidad de los intereses geopolíticos del imperio norteamericano, que ve un peligro en la expansión y penetración de la actividad comercial de China en nuestro país. Las inversiones chinas superan a las norteamericanas en los actuales momentos para el Perú. Y esto ya es visto de manera geopolítica. Y mantener a un gobierno que vulnera la democracia no es un interés político para el imperio, es un interés geoestratégico, geopolítico. Así que el panorama lo tenemos bastante complicado, sobre todo porque frente a la depresión democrática que vivimos en el Perú, tenemos el auge de los gobiernos progresistas en América Latina que son de izquierda. Peor aún, cuando hoy se acaba de anunciar que Rusia, con Cuba, Nicaragua, Venezuela, Brasil, van a formar una asociación militar ante la cual ha levantado la voz los Estados Unidos exigiéndole que no se le ocurra sacar adelante este proyecto. Y encima, México y Argentina se han mostrado interesados en unirse a esta clase de actividades militares en nuestra región. Es decir, estamos viviendo un cambio dramático. Por eso es que la vulneración de la democracia por parte de la geopolítica norteamericana se ha convertido en un imperativo geopolítico. Así que no nos llame la atención si en América Latina podemos ver intentonas de golpes de Estado y otra clase de incluso hasta magnicidios y otra clase de actividades que puedan poner en peligro la voluntad popular, como ha sido puesta acá en el Perú. Gracias, Gustavo. Gustavo, tus redes, tu contacto para las personas que quieran adquirir tus libros. Solamente me escriben al Facebook, mi nombre Gustavo Flores Quilopán al Facebook y ahí les contesto. Ok, bueno, muy bien, gracias Gustavo Flores, hemos tenido una entrevista muy interesante hacia él, que ha durado pues ya más de 1 hora. Gracias, Gustavo, no va a ser la primera ni la última, vamos a seguir conversando con él. Bueno, eso ha sido todo, así que muchas gracias por seguir la página de la Sociedad Peruana de Filosofía. A propósito,
estamos pues en varias actividades, así que revisen nuestro muro. Vamos a premiar también al nuevo, bueno, otorgamos un premio cada año, el premio de filosofía, así que ya vamos a hablar a quién se le va a entregar este año. También está en edición el libro de Teresa Arrieta, que ganó el premio Francisco Miro Quesada Cantuarias, que la Sociedad Peruana también ha creado. Se lo entregó el año pasado, pero el libro ya está en edición, ya va a salir, así que estén atentos a eso. Y también yo voy a dictar un curso de introducción a la filosofía de forma presencial aquí en Cajamarca. Es un curso organizado por la Sociedad Peruana de Filosofía. También lo dicto de forma virtual para los que no estén aquí. Así que también está invitado. Espero que me tengas en cuenta en tu curso. Ah, claro, claro que sí. Sí, 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 de todas maneras. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti, Carlos. Gracias al público también que nos ha visto. Hasta una próxima.